Bueno, seguimos orando por los hermanos que quizás ven en el camino o están enfermos. Sabemos que en este tiempo la enfermedad, eh, sobre todo del tipo respiratoria, son bastante fuertes porque se propagan muy rápido, se contagian mucho. Y debemos seguir orando también por toda la iglesia respecto a eso. Mire, la palabra de hoy tiene un fondo bastante sencillo, que cuando usted lo comprende, quizás se le hacen más fácil todas las cosas. Y que también tiene una parte compleja porque nos hace enfrentarnos a nosotros mismos en la realidad de saber qué es lo que estamos haciendo como hijos de Dios. Miren, la semana pasada y durante las últimas semanas, con los chicos de la alabanza, aquí nuestro hermano Franco, la pastora Betsabe presente, hemos estado estudiando, ¿cierto?, distintos aspectos, si usted ve la pizarra, de lo que son aspectos de adoración, alabanza. En particular, hemos visto temas que son bastante interesantes y preguntas que son bastante interesantes. Una de esas preguntas estaba en el primer tema que hablaba de fundamentos de la adoración, y una de esas preguntas nos decía ¿por qué es importante la adoración? Entonces estuvimos analizándola junto con todos ellos. Otra pregunta de ese mismo tema decía ¿qué es para ti la adoración? También estuvimos analizando esa pregunta y descubriendo de alguna forma y dando una respuesta a ambas preguntas. Y así, bueno, estuvimos viendo, con Catherine también, discúlpame Catherine, que con Connie, ¿cierto? Nos estuvieron ministrando también respecto a ese tema y entre todos tratando de descifrar, ¿cierto?, una respuesta para estas preguntas y qué es lo que es la adoración. Luego, en este mes de junio, como usted verá ahí, estamos viendo el motivo de la alabanza. Y estamos recién empezando a ver este tema, pero ya tenemos una pregunta que es realmente importante. Y está escrita ahí, dice, ¿qué nos motiva a rendir alabanza al Señor? Quédese con esa pregunta. ¿Qué nos motiva a rendir alabanza al Señor? Creo que esa pregunta, como les decía, el trasfondo es bien sencillo de algún punto de vista, pero puede ser muy complejo, ¿cierto? Porque cuando tú no sabes responder bien esta pregunta, te lleva a confrontarte de alguna forma a ti mismo y saber qué es lo que estás haciendo acá, en la iglesia, como hijo de Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que te está motivando a rendirle alabanza, adoración al Señor? Entonces usted se preguntará, ¿qué tiene de especial esta pregunta? Bueno, la respuesta es que cuando comenzamos a meditar en buscar una respuesta, ¿cierto?, a esta pregunta, nos damos cuenta de que nos enfrenta a una realidad muchas veces gloriosa y fácil, como les decía, y otras realmente dura, porque no sabemos cómo responder y saber qué nos está trayendo a este lugar semana tras semana, tratando de buscar la presencia del Señor día tras día. Y por eso nos lleva a una confrontación contra nosotros mismos. La cuestión es que cuando usted puede responder fácilmente a esta pregunta es porque sabe cuál es su objetivo, su postura delante de Dios. Pero cuando la respuesta no es clara, entonces nos llenamos de incógnitas. ¿Qué hago en este lugar? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Se agradará a Dios de lo que hago? Y un sinfín de preguntas que nos llevan a plantearnos realmente lo que estamos haciendo, ya sea para bien o para mal,
algo estamos haciendo. Algo nos está motivando, ¿cierto? De alguna u otra forma. Espero que, con mucha esperanza, todas estas preguntas que se están realizando en base a este tema, ¿cierto? ¿Qué nos motiva a rendir alabanza al Señor? Espero que cada una de esas preguntas e incógnitas, tenga respuesta clara, ¿cierto? Y quizás casi inmediata, o sea, usted sabe por qué está acá. Amén. Algunos dirán, como lo veíamos, ¿cierto?, en el sábado pasado, lo hago por gratitud, ¿cierto? Esa puede ser una motivación, gratitud. Lo hago por amor. Es una forma de darle gracias. Muchas respuestas posibles, ¿cierto? Muchas motivaciones posibles para una misma pregunta. ¿Qué nos motiva? Feliz me sentiré de escucharle, ¿cierto? Responder de cualquiera de estas formas anteriores. Lo hago por amor, por gratitud, por darle gracias. Por el contrario, si no tiene la respuesta clara aún para esta pregunta, bueno, vamos a tratar de encontrar dirección, o al menos según las Escrituras, buscar una dirección que nos lleve a responder qué nos motiva. Miren, no sé si a usted le asusta o le pone incómodo muchas veces cuando usted está en las cosas del Señor y está ahí metido 100% y está haciendo lo que el Señor le manda hacer y está haciendo la voluntad del Padre y está, ¿cierto?, alineado con Dios. Y el Señor, porque le place, te bendice, ¿cierto?, de alguna u otra forma, te bendice con buena salud, de cualquier forma, te bendice con algo material, con algo intangible tal vez. Quizás para algunos una bendición es volver a tener a su hijo en la casa. Quizás para otros es tener a su madre con vida, a su padre, a su hijo con ellos. Quizás para otros la bendición puede ser una casa, ¿cierto? Puede ser algo material, como les decía, o algo intangible. De muchas formas el Señor nos bendice. Pero no sé si a usted le pasa que cuando el Señor más te bendice, ¿cierto?, y eres bendecido de gran manera, se genera en tu entorno algo que nosotros muchas veces no deseamos. Y vemos que en nuestro entorno, para bien o para mal, se genera cierta sensación de envidia hacia nosotros. Porque tú estás siendo bendecido. Y para bien o para mal, como les decía, la gente empieza quizá de alguna forma a envidiarte lo que tú estás obteniendo. Pero tú estás cumpliendo, ¿cierto?, lo que el Señor te dice que hagas, simplemente. No estás haciendo nada más que la voluntad del Señor. Déjeme decirle que no debe de preocuparse por ese sentimiento ajeno a nosotros, de aquellas personas que quieren tener lo mismo que tú, pero no pueden. Por el contrario, debes sentirte aún mejor y dichoso. Por ello, Dios te bendijo. Dichoso debes sentirte porque el Señor te bendijo. No debes tener miedo de que el Señor te bendiga. Por el contrario, alégrense de que el Señor le place bendecirte, porque tú estás haciendo su voluntad. Esto es casi normal para los hijos que confían en Él. Y es que cuando pones tu confianza en aquel que es siempre fiel, estás apostando de alguna forma a una victoria segura. Estás apostando, como dicen, a ganador. Es casi normal para los que en Él confían, porque ponen su confianza en el que es siempre fiel. ¿Dónde depositamos nuestra confianza? Amén. Y eso debe ser la respuesta, como les decía al principio, rápida. Porque tenemos una convicción, mi confianza está en Dios. Amén. ¿Qué pasa con la gente que muchas veces te ve a ti y dice, oye, que te va bien?
que te ha ido bien. ¿Y tú qué es lo que estás haciendo? Como les decía, nada más que la voluntad del Padre. Pero tu confianza no está en el sistema, no está en la economía mundial, no está en la inflación, en el banco, no está en todo eso ajeno que el mundo te ofrece, en un seguro, ¿cierto? No está en estas confianzas temporales. Tu confianza está en Él. Dichosos los que en Él ponen su confianza. Y no estoy hablando simplemente de la confianza de decir, de alguna forma, cuando te enfrentas a un problema, decir simplemente, sí, yo sé que el Señor puede hacer algo. No, no es ese tipo de confianza, es una convicción real. Porque cuando tú confías en el Señor, tú declaras con convicción, el Señor lo hará, ¿cierto? Y aún más, si tú te dejas llevar, ¿cierto? Por la voluntad del Padre, tú vas a declarar algo como, Padre, hágase tu voluntad primero, porque lo que tú quieres para mí, yo sé que es lo mejor. Sea lo que yo quiera o no, lo que tú quieres para mí es lo mejor. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ese tipo de confianza. Estoy hablando de aquellos que firmemente ponen a Dios como su estandarte. Amén. El estandarte, ¿cierto? Es la señal de que es en Él en quien confían. Amén. No sé si recuerda usted cuando en las películas o la historia se relatan estas batallas tremendas de tiempos medievales, tal vez, donde hay ejércitos de reinos que están disputando tierras, tal vez, o entran en conflicto por algún motivo. Y usted ve, en las películas siempre muestran en unas laderas, ¿cierto? Unas laderas ahí de tierra que aparece un ejército gigante, un caballo, y qué sé yo, y por el otro lado aparece el otro ejército. ¿Qué es lo que usted ve primero? O a simple vista, a distancia, ¿qué es lo que se ve cuando aparece un ejército? ¿Qué lo diferencia del otro? El estandarte que portan los abanderados, ¿cierto? Cuando aparece ya sea el soldado o el guerrero más habilidoso o el rey tal vez, aparecen junto con él los que portan ese estandarte, los que están con la bandera de ese reino. ¿Y dónde se ubican estos soldados que portan el estandarte? Por supuesto que al lado, adelante del que va liderando, ¿cierto? Están ahí adelante. No están atrás, no están escondidos. Además que este tipo de portadores, como tienen que llevar, ¿cierto?, grandes estandartes, muchas veces van con las dos manos, ¿cierto?, afirmando esa bandera o lo que sea, y no tienen cómo defenderse. Entonces están descubiertos de alguna forma. Pero están adelante. Eso es lo importante. Porque no pueden estar atrás mostrando a quién sirven, sino que están adelante. Mire, en Éxodo 17, 15, 16, Éxodo 17, 15, 16, ¿qué es lo que dice? Éxodo 17, 15, 16. ¿Cierto? Acá está hablando Moisés. Dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es, Jehová es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Jehová Nisi le llamó Moisés.
Más tarde, el profeta Isaías, en Isaías 11:10, Isaías 11:10, dice en la versión Nueva Traducción Viviente, Isaías 11:10, en ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. También Jesús en Juan 12:32, Juan 12:32, declaró lo siguiente: y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Cierto? Jesús sabía que iba a estar en la cruz, puesto y crucificado. Entonces, si tomamos estos tres pasajes, ¿cierto?, junto con lo que dice Isaías, tenemos cierto indicio de que lo que dice Jesús antes de ser crucificado es alguna alusión a que Él va a ser levantado, ¿cierto?, como una señal. ¿Qué señal? Una señal de victoria, una victoria obtenida a través de la cruz. Esa es la señal que Cristo proclama. Ese es el estandarte de ese escenario, ¿me entienden? Los que al mirarlo reconocemos esa señal de sacrificio, una señal de perdón, una señal de amor y salvación para los que, como dice en Juan, somos atraídos a Él. ¿Me entiende? ¿Qué es lo glorioso de todo esto? Es que ahora ese estandarte, esa señal de la victoria en la cruz, está con nosotros. Eso es lo glorioso, está con nosotros. Y somos portadores, así como aquellos guerreros, ¿cierto?, que llevaban el estandarte de un reino. Somos portadores de esa señal de victoria obtenida por Cristo en la cruz. Eso es lo glorioso. Mire, acompáñenme a 2 Corintios 10, 2 Corintios 10, del 3 al 5. Segunda Corintios 10, del 3 al 5. ¿Qué es lo que dice? Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cierto? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Acá el versículo 3, si lo podemos analizar en otra traducción, en la nueva versión internacional, lo traduce como: pues, aunque vivimos en el mundo, ¿cierto?, no libramos batallas como lo hace el mundo. Este subtema o punto dentro del tema se denomina que somos felices de vivir bajo la guianza del Espíritu.
Vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo lo hace. Lo que ocurre es que cuando tienes presente esta realidad, que somos parte de este mundo, sabemos que no podemos simplemente ignorar lo que está ocurriendo, porque estamos acá. Pero la palabra sí nos dice que no debemos actuar como el mundo lo hace. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza y que de corazón camina por tus sendas. Salmo 84. Somos felices de ser guiados por Dios. Sabemos y somos conscientes de todo lo que está sucediendo. Estamos en el mundo. Y claro, si nos ponemos a pensar en lo que pasa en el mundo, usted va a entrar en depresión. Porque ¿qué es lo que pasa en el mundo? ¿Qué es lo que muestra las noticias? ¿Qué es lo que dice la gente? Puras malas noticias. Puras malas noticias. Pero, ¿qué tenemos de diferente nosotros? ¿Qué es lo que tiene diferente usted? Es que usted porta la señal, el estandarte de las buenas nuevas. Amén. Esa es la diferencia. Llevamos el estandarte de la victoria, el estandarte del Rey. ¿Se acuerda del sacrificio de Cristo? De esa victoria obtenida en la cruz. Dichosos porque donde quiera que vamos, llevamos su presencia. Y somos portadores de algo tremendo. Somos embajadores. ¿Cuál es la labor de un embajador? Llevar esa parte de la nación a otro lugar. Somos embajadores, portamos su presencia. ¿Usted sabía que lo que tiene usted, lo que tengo, lo que tenemos todos nosotros, es anhelado por muchos? Muchos le anhelan. Amén, claro que sí. Somos dignos de ser, como les decía al inicio, de cierta forma envidiados por lo que tenemos. Somos vasijas de barro con un tesoro dentro. Somos de alguna forma envidiados porque cuando ves que en la sociedad, en el mundo, todo está yendo mal, ¿qué es lo que tú haces? Tú vas a inspirar esperanza. Cuando la gente pensará, no hay salida ni solución para esto, no hay forma de que salgamos de esto, tú, como lo hacían los que llevaban el estandarte, tú debes guiar a los que vienen detrás tuyo. Tú debes decir, por aquí es el camino, y mostrarle la dirección por donde ir. Tú los debes guiar hacia la roca. Amén. La palabra dice que somos la luz del mundo, ¿cierto? Felices y dignos de ser envidiados, porque cuando viene la tempestad, tú estás confiado, porque sabes que tu fortaleza fue construida sobre la roca eterna. Amén. Dichoso el que tiene en él su fortaleza. Amén. Otro punto está en Mateo 5, del 3 al 10. Mateo 5, del 3 al 10. Bueno, acá se detallan distintas buenaventuranzas, por decirlo así, pero la que nos interesa a nosotros es la primera, la del versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos motiva? Preguntaba al inicio. Si no tenía clara su respuesta, espero que esté ya encontrando luces, indicios, ¿cierto?, de esa respuesta
Pero sigamos adelante. Sigamos descubriendo aún más algunas cositas que nos van a ayudar a responder esta pregunta, como les decía, fácil en algún sentido, pero compleja en otro. ¿Qué nos motiva? ¿Por qué Jesús se fue cuando terminó de alimentar a los 5.000? ¿Usted recuerda, cierto, ese pasaje tremendo de los panes y peces, cierto? De la multitud que es alimentada por Jesús. Pero ¿qué pasó al final? Jesús se fue. Se escabulló y se apartó. ¿Por qué? Porque la multitud lo quería hacer rey. Vio ese milagro tremendo y lo quería hacer rey. Pero Jesús no solo quería ser el rey, sino que Él quería ser el alimento. ¿Me entiende? Jesús, al ver esto, ¿cierto? Dijo, no entendieron nada, me voy. Me voy de acá. Y se escabulló y se apartó. ¿Qué nos diferencia a nosotros de esa multitud que al ver el milagro anhelaba su presencia, anhelaba tenerlos con Él? También nosotros muchas veces queremos rendirnos, ¿cierto? Y adorarle como nunca. Y ahora sí que sí, ¿cierto? Y lo convertimos en el centro y Señor, voy contigo a todas y nos postramos y decimos, ahora sí que sí, Señor. Y solo después de que Él primeramente nos extendió la mano para ayudarnos. ¿Qué nos diferencia a nosotros? Pero ¿y qué sucede cuando en algún sentido no necesitas de Dios? Porque estás bien, en realidad. Me refiero a no necesitar de no buscarlo, sino que de que no estás con algún problema, ¿me entiendes? Cuando todo está yendo bien, ¿qué sucede en esos momentos? ¿Lo buscamos como cuando tenemos una necesidad? ¿Buscamos y seguimos buscándole a Él igual que siempre o nos olvidamos realmente cuál es nuestra motivación? ¿Qué nos diferencia de esa multitud? Esperemos que no sea así como la multitud lo quiso hacer rey solo después de ver el milagro. Porque somos distintos. Somos, y ustedes, un hijo de Dios. Y al ser hijos, por supuesto que Él eternamente va a ser nuestro Padre. Y si somos hijos, tenemos herencia eterna. Muchas cosas que están ahí y usted no necesita hacer nada más. Ya está hecho. Dichosos porque no lo buscamos por el milagro, ¿cierto? Por la multiplicación de panes y peces. ¿Porque Él puede darnos una solución? No. Dichosos porque lo anhelamos y somos felices de ir a su santo lugar a rendir adoración solo porque Él lo merece. Así de sencillo. Por eso les decía, ¿qué nos motiva? Puede ser algo tan sencillo como solo le quiero dar gracias a Él. Sencillo. ¿Me entienden? Digno de suprema alabanza, declaraba David. Eso lo puede leer en Salmos. Digno de suprema alabanza. Si Él es digno, no necesita demostrar nada más. Ya lo es. No necesita cumplirte tu petición para conseguir nuestra aprobación. ¿Me entiendes? Que es una condición. Yo te alabo, pero si tú me bendices. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo. Estaba viéndolo que Él le cumplía, en este caso con alimento, y ahora sí lo vamos a hacer rey. ¿Y por qué no antes? ¿Y por qué no cuando estaba todo bien? Él ya es digno. Por lo tanto, como dice Mateo, debemos ser pobres de espíritu. No porque nuestro espíritu sea pobre en sí, por el contrario, usted no sé si lo sabe, pero en su espíritu tiene el espíritu de Dios mismo dentro suyo. No es pobre por ningún motivo. Pobre se refiere a que estamos siempre necesitando más de Él.
Estamos siempre buscándolo, estamos siempre necesitando un poquito más. Estamos insatisfechos de alguna forma. Otro punto que nos ayuda a responder esta pregunta dice: un día en su casa es mejor que 1000 fuera de ella, ¿cierto? Hay una alabanza de eso, hay muchas cosas que hablan al respecto. Y sabe que de alguna forma me siento favorecido, por decirlo así, porque a lo largo de mi vida he podido escuchar muchas personas que dicen la siguiente expresión: cuando yo andaba lejos, ¿cierto? Cuando yo estaba en el mundo y estaba lejos del Señor, lo único que hace escuchar ese tipo de expresiones es sentirme complacido y favorecido por Dios. Y solo darle gracias porque yo no tuve que pasar por esas situaciones para estar a sus pies, para estar con Él. No tuve que estar fuera para saber que solamente lo necesitaba a Él. Por eso le digo, realmente me siento favorecido por el Señor ante este tipo de expresiones. Dichosos debemos sentirnos de poder estar cada semana juntamente con nuestros hermanos en un lugar dedicado a la adoración como este. Una iglesia donde podemos juntarnos, que a pesar de que afuera hace frío, ¿cierto? Aquí estamos calentitos de alguna forma, con el esfuerzo también, tal vez de muchos. Y debemos sentirnos dichosos, porque podemos estar con el hermano, que quizás hoy no hay muchos, quizás muchos enfermos, pero la siguiente semana, cuando ya estén recuperados, de alguna forma te sientes alegre, porque lo volviste a ver a tu hermano. Amén. Dichosos de poder estar acá, de que todos reunidos podamos rendir alabanza y adoración. No sé si usted puede dar gracias por eso. La hermana Gloria decía: casi me morí cuando venía entrando. Imagínense, quizás un día podemos ver a alguien y la siguiente semana, el siguiente culto, ya no va a estar. Dichosos porque podemos estar acá. Amén. Tristemente usted dirá: oye, que estuvo fome el culto. No sé si ha escuchado esa expresión, espero que no. Y mire, no puede dejar que sus emociones, ¿cierto?, naturales, te cieguen y de alguna forma te quiten el gozo. Si por la gracia de Dios tienes la dicha de estar en un lugar donde se alaba su nombre, ese tiempo ya se convirtió en el mejor tiempo. Amén. Ese tiempo ya es el mejor tiempo de su día. Si usted está en un lugar donde puede estar alabando su nombre, ese tiempo es el mejor. Sea en nuestra iglesia local, sea en cualquier otro lugar, mejor es un día en su casa. Amén. Mejor es un día en su casa. Otro punto para responder esta pregunta del inicio está en Deuteronomios 28, del 2 al 7. Dice este punto: el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo correcto. Se recuerda que comenzamos hablando de que muchas veces cuando el Señor nos bendice, esto podría incomodar nuestro entorno de alguna forma y generar esto una cierta sensación de envidia hacia nosotros. Y es lamentable, ¿sí? Es lamentable porque eso quizás no debería ocurrir, pero ocurre aún incluso en la iglesia. Y es lamentable. Somos humanos y la carne siempre nos dará batalla. Esa es la realidad. Pero debemos aprender a vivir con ello. Quizás hasta ignorarlo, ¿sabe?
Si la gente de alguna forma envidia lo que tú tienes, tú estás haciendo la voluntad del Padre. Y quizás hasta ignorarlo. Debemos poner nuestro esfuerzo no en esa gente que dice y habla de ti y te envidia de alguna forma, sino que nuestros esfuerzos deben ir hacia Él. Todo el desgaste que puede tener usted, porque pensar en eso es un desgaste mental tremendo. Pero sus esfuerzos, su energía deben ir en las cosas de Dios, primeramente. En Deuteronomio 28, del 2 al 7, ¿cierto? Todo este pasaje dice algo: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres, ¿cierto? Este es un pasaje, está contextualizado en el Antiguo Testamento, donde habían condiciones. Si oyeres la voz, te bendeciré. Si oyeres la voz, Dios. Si no oyeres, Señor te va. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, porque tú estás haciendo la voluntad del Padre. Quizás tú no le pediste al Señor algo material, como les decía, y Él te bendijo, porque dijo: lo quiero hacer. ¿Me entiendes? Le plació. Dichosos, porque si el Señor le plació bendecirte de alguna forma o una forma distinta, no es a ti a quien deben reclamar, porque tú estás haciendo la voluntad del Padre. Esa gente que reclama debe reclamarse a ella misma. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sí hemos puesto la confianza en Él y de corazón caminamos por su camino, por su voluntad. Dios solo se agradó y te complació, te bendijo. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿No somos así nosotros también cuando nuestros hijos se portan bien y hacen lo que queremos? ¿No se complace usted? Claro que sí. Estaba recordando, mientras escribía, estaba en la casa y el Mateo está enfermo, está ahí en la casita acostado. Y no recuerdo qué fue, algo hizo durante la semana que le dije: ya, no hay más Play. Le gusta jugar ahí un ratito de PlayStation. Le dije: no hay más Play. Y miraba así: pero. Le dije: no, porque te portaste mal y yo no te voy a premiar por eso. Por el contrario, cuando Mateo hace lo que queremos en realidad y lo que creemos que es mejor para él, ¿cierto? Porque él no sabe quizás lo que es mejor para él. Nosotros sí. Asimismo Dios, ¿me entiende? Cuando Él hace algo bien y que creemos que está bien para Él, nos complacemos. Y, ok, te bendigo y hagamos cosas divertidas, no sé, dibujemos, dibujo harto con Él y pintamos harto. Y tiene la libertad, ¿cierto? Lo bendecimos de alguna forma. Asimismo Dios nos mira y nos ve y dice: vaya que me complace. ¿Qué dijo esa voz cuando Jesús era bautizado? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Asimismo debemos buscar eso. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Qué nos motiva? Nuevamente, ¿qué nos motiva? Una pregunta fácil de responder si estamos alineados con el Señor. Difícil cuando debemos enfrentarnos a nosotros mismos para encontrar una respuesta de por qué estamos acá, para qué estamos acá, qué estamos haciendo en este lugar, qué estamos haciendo en la iglesia, dentro de la iglesia. Es difícil porque nos enfrentamos a esta realidad para solo darnos cuenta de que quizás estamos desviando nuestra mirada del centro, que es Cristo. Y mire, póngase en pie y déjeme decirle que hoy es el tiempo para corregir todo esto.
y volver al origen, ¿cierto? Estuvimos viendo que el apóstol David nos llamaba bajo la dirección del Señor a volver al origen, guerra espiritual, la misión, el primer amor, ¿cierto? La confianza. Cosas simples. Si usted lo ve, son 4 puntos sencillos. Cosas simples. Decir, como le decía al inicio, te alabo porque eres digno y punto. Tú mereces suprema alabanza, dice David. No por tus milagros, ¿cierto? No como la multitud que luego de que multiplicó los panes y peces, lo quiso hacer rey. No por las promesas tal vez, solo porque tú eres Dios, tú eres Cristo. Te rindo adoración porque tú ya te entregaste en la cruz por mí, como señal, recuerda, como ese estandarte de victoria. Y soy salvo solo por tu gracia, porque le plació. Somos salvos. Te amamos porque simplemente tú ya nos amaste primero. Amén. Somos portadores de esa señal de victoria, portadores del reino, portadores del Rey. Volvamos al original, a un amor honesto, sencillo, pero poderoso, a la esencia. En el Salmo 84, dice, Salmo 84, versículo 5. Dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Y mire, ese pasaje es bien nombrado, pero lo que sigue es aún más poderoso. Que de corazón, ¿cierto?, camina por tus sendas. Que de corazón, no por interés, no porque tú me vas a cumplir algo, no porque tú tienes el poder para hacer las cosas, no, de corazón, porque la amamos. Mire, le invito a que cierre sus ojos y podamos meditar en esta palabra, en esta realidad, en responder esta pregunta, como les decía, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos motiva? Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, pero aún más, dichoso el que de corazón camina por tus sendas. Mira, le invito a que puedan meditar en la palabra y en esta alabanza que habla justamente de esto. Aquellos que contemplan tu rostro. Y dele gracias al Padre Cuando esas personas, por solamente el hecho de que es tu papá. cuando esas personas pasan el valle, Solo del hecho de que somos hijos. algo pasa. Esas personas logran encontrar fortaleza en Dios. La vida nunca los toma por sorpresa en un sentido. Dele gracias de forma honesta, de forma sencilla, como les decía, en la fuente de todo poder y de toda de corazón, que es nuestro Dios. Sencillamente. Esa es la clave. Cosas fáciles. Te alabamos porque eres Dios. Te rendimos adoración porque eres Dios. Tú le digas al Señor conmigo. Y te damos gracias. Hagas tuya la canción del salmista en el Salmo 84. Tú eres mi delicia, Señor. Te anhelo y te deseo. Mira, puedes haber estado, tal vez has estado deseando, buscando otras cosas,
trabajo, dinero, recursos, alguien que te ame. Pero la persona, la única que puede saciar la eternidad de tu corazón es Dios. Cuando tú vienes a su presencia, cuando tú vienes a su presencia, Tómese un momento ahí y Él te dígale llena como nadie gracias, más. Padre, Te quiero por invitar todo lo a que bueno levantes esas manos conmigo, que tú eres. donde quiera que Bríndale estés. adoración porque Él Le es digas digno conmigo al Señor: de te suprema necesito, Señor. alabanza. Amén. Te anhelo Dele gracias, más que la Padre. vida misma, Señor.